Bueno, antes que nada quiero agradecerle al equipo de Noche de Monos por la invitación y obviamente a todos ustedes por estar interesados en asistir. Mi nombre es Gabriel Salas, soy el fundador y director de Varos. Eh, Estoy muy contento por poder presentarles las cosas que hacemos y un poquito sobre la historia de Varos. Y el enfoque de la charla de hoy va a ser la historia de Varos y los proyectos internos que hemos realizado de forma independiente a lo largo de estos 3 años. Y bueno, antes de comenzar les voy a mostrar nuestro reel. Muchas gracias. Bueno, Varos como empresa partió el año 2020, pero era muy diferente a lo que es ahora. Era la empresa que yo ocupaba para trabajar freelance hacia Estados Unidos. Eh, y partió, Varos como tal, partió porque ya llevaba 2 años haciendo trabajo freelance, que se me empezó a hacer como muy monótono. Me estaban encargando como modelos y rigs, que es un poquito por lo que llegan mis clientes, que son por los rigs que tengo publicados. Y el estar haciendo siempre lo mismo durante la cuarentena me llevó a querer hacer un proyecto un poquitito más grande, trabajando con más gente y como de una complejidad más alta, que fue este proyecto de Isabel, como este teaser falso de Animal Crossing, que de hecho Ale Carrasco hizo los storyboards que va a presentar más tardecito hoy día. Va a presentar junto con La Luna, que también va a ser muy mencionada durante esta charla. Y es durante la producción de este proyecto que me di cuenta que puedo ser capaz de dirigir y crear un proyecto con un grupo chico. Y ahí fue donde nació la idea de formar un estudio. Estuve harto tiempo bien reticente a la idea porque no quería, me daba susto hacerme de gastos fijos muy altos que me tenga obligado a estar trabajando constantemente o como a un ritmo muy intenso. Pero en esta época estaba trabajando con Francisco Acevedo, que partió siendo como mi contador. Y con el tiempo nos fuimos haciendo amigos y él me convenció e impulsó de arrendar nuestra primera oficina y empezar el estudio de verdad. Hoy en día Pancho es el gerente de Varos, está ahí. Un aplauso para Pancho. Para no estar solo yo incómodo. Bueno, estas son unas fotos que nos sacamos con Pancho, que es cada momento importante, que se empezó a hacer rutina y la replicamos siempre. La primera es cuando arrendamos la primera oficina, cuando nos pasaron las llaves. La segunda, si no me equivoco, es cuando salimos de un mal periodo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la tercera es cuando pasamos a nuestra oficina nueva. El primer día de... No, cuando la fuimos a ver después de arrendarla. Durante la transición de freelance a estudio, me fui preguntando cómo sería un estudio donde a mí me gustaría trabajar. Y esa pregunta fue la brújula que me guió para todas las tomas de decisiones cuando como había algún problema, alguna pregunta. Y es así como llegué a la idea de hacer un estudio de artistas para artistas, donde el foco estuviese puesto en el bienestar de todos los colaboradores
que trabajen con nosotros. Por ejemplo, una de las metas que nos propusimos era tener como muy buen equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Es por eso que nosotros fuimos parte de las primeras 40 empresas en cumplir con la ley de las 40 horas. No trabajamos los viernes, por ejemplo, trabajamos de lunes a jueves, y hasta ahora estos 3 años ha funcionado. Y por lo mismo, para mantener como un buen equilibrio de vida personal y trabajo, siempre me planteé tener un crecimiento muy lento, para mantener los costos fijos lo más bajo posible, para de nuevo, no estar obligados a estar haciendo como 2 o 3 proyectos al mismo tiempo. Y otra de las metas era un poquito más humildemente, era como fortalecer la industria nacional, ojalá ayudando a retener el talento nacional acá en Chile, traer proyectos entretenidos desde afuera. Y bueno, acá a la izquierda pueden ver mi escritorio de freelance, y esto es la primera oficina de Varos una vez que ya estaba como equipada y andando y con un equipo un poquitito más grande. La transición de freelance a estudio fue bastante difícil. Estábamos atrapados en desarrollo de assets y costaba mucho que la gente nos diera la confianza para poder producir animaciones. Es mucho más fácil como que alguien nos encargue como pequeñas partes de un proyecto más grande. Y de nuevo, como a mí me conocían por mi desarrollo de rigs y modelos, todos mis clientes llegaban un poquito por eso. Por otro lado estaba el tema de aprender a coordinar, delegar y supervisar a un equipo. Y obviamente sin tener experiencia en manejar un estudio. No hay como guías o tutoriales sobre cómo hacerlo, sino que siempre estamos aprendiendo sobre la marcha. Y Varos es un poco un estudio que está siempre cambiando. Estamos constantemente, como hemos estado creciendo estos 3 años y no hay una idea fija de lo que debería ser la empresa. Estas son fotos del proceso de armado de la oficina. Acondicionar y armar la oficina para mí fue de las partes más entretenidas de hacer un estudio. Obviamente es un lujo poder hacer un espacio de taller y estoy muy agradecido de poder haber hecho un espacio a mi gusto. Como el enfoque estaba en la comodidad y el bienestar de los colaboradores, hicimos como harta inversión, una gran inversión en comodidad e infraestructura. Tenemos buenos escritorios, buenas sillas, buenos computadores que nos permiten trabajar como a mejor ritmo, que todo eso ha costado bastante, pero de nuevo, como nuestro foco está ahí, a la hora de tomar la decisión como que no hay dónde perderse. De igual forma contamos con libros de arte, obviamente, materiales de arte, impresión 3D y cositas así como para poder ir jugando. Estas son otras fotos de, bueno, nuestra primera oficina, una vez que ya estaba más armadita, que ahora la miro con harta nostalgia. No fue hace tanto tiempo, pero cuando estaba viendo la presentación, harta nostalgia. Y bueno, con el tiempo el equipo fue creciendo. Ahora éramos 7, 8 personas en el mismo espacio, entonces se nos empezó a hacer súper apretada la oficina. Al mismo tiempo calzó con la posibilidad, que ya no era tanto una posibilidad, sino que ya estaba saliendo el proyecto de Bob Esponja, donde sí o sí íbamos a tener que trabajar con más artistas y crecer un poquito más. Y eso marcó un poquitito como el momento justo para cambiar de oficina. En la primera foto, hay una foto, perdón, es el equipo entero, falta un par de personas. Falta la Dani. Sí, la Dani. Pueden ver que el logo ya se estaba cayendo, como que se empezó a cambiar antes de oficina. Después como una foto de la mudanza, y esta es nuestra oficina nueva. Y si bien estamos súper orgullosos y contentos de el haber crecido, ¿verdad? Va de la mano con dolores de crecimiento. Pasamos de 3 a 7 personas y eso inmediatamente cambió
heavy la dinámica cotidiana en el estudio y obviamente eso siempre es difícil para todo el mundo. Al mismo tiempo, por primera vez teníamos un equipo de producción, cosa que yo nunca preví, jamás pensé que íbamos a llegar como a ese punto o no estaba muy preparado. Entonces ahí partió la pregunta de qué significa que el estudio sea de artistas para artistas cuando hay un equipo de producción ahora. Y lo que se ha ido dando y la respuesta a la que hemos estado llegando es que desde la confianza y comunicación entre el equipo de producción y el de arte, donde el equipo de producción no tiene que estar, por ejemplo, constantemente encima de los artistas para que trabajen, la confianza en que los artistas podemos calcular bien los tiempos de producción y de entrega, y al mismo tiempo el equipo de arte confía en que las fechas de entrega y los plazos que les vamos a dar sean lo más atinados posible. Y ese es el punto en el que estamos ahora más o menos en Varos. Al fin pudimos pasar al siguiente peldaño, o estamos pasando al siguiente peldaño, que es desarrollo de animación. Entonces algunas de estas cosas como que ahora están sufriendo el equilibrio de vida personal y trabajo, estamos como en un periodo de cambio y estamos tratando de acostumbrarnos y llegar como a una solución que nos haga feliz a todos. Quería hacer ese disclaimer porque es difícil, no es como solamente vamos a trabajar poco y súper equilibrados, como que constantemente hay cosas que tambalean un poquitito la estructura que hemos ido armando. Y bueno, acá hay unas fotitos de armando la oficina nueva. La primera es como el día de la mudanza, ¿cierto? Esperando que lleguen cosas, estábamos muertos. Bueno, y la tercera y la cuarta es como de preparando como ese espacio de taller que les contaba, como en esta oficina nueva. Pancho disfrutando el sofá cuando recién llegó. Nuestro arbolito de Navidad del año pasado. Un diagrama que hice para poder planificar el espacio de la oficina. Y bueno, este rinconcito que es como de los lugares más lindos de la oficina. Acá algo no cargó. Bueno, igual lo vamos a ver en detalle después. Los proyectos internos, que es de los que vamos a hablar hoy día, que son nuestros proyectos independientes, tratamos cada vez que podemos de tener como un proyectito interno que sirva como muestra del trabajo que podemos hacer o que nos pueden pedir, con la idea de nuevo, ir saliendo de estar atrapados en el desarrollo de assets. Al mismo tiempo sirve como momentos de recreación y fortalecimiento del equipo. Siempre hay como harta investigación, se estudia y se aprenden cosas que después aplicamos en los proyectos que vienen. Para esto usamos exclusivamente los tiempos entre proyectos cuando estamos desocupados y por ende son de desarrollo muy lento y que a pesar de que todos queremos como verlo terminado y como seguir avanzando en ellos, la idea siempre es trabajar a un ritmo sostenible. Entonces, por eso hay muchos proyectos que siguen en proceso. Para hablar de los procesos, de nuestros proyectos internos, les quiero compartir este diagrama de Venn que hizo Adrien Gromel, que es un director de animación, que lo traducí para ustedes. Bueno, entonces tenemos equipo chico, poco tiempo de producción y render ambicioso o un proyecto de larga duración. Cuando hay poco tiempo de producción y render ambicioso, se necesita un equipo grande y con experiencia, específicamente porque significan mucha planificación y supervisión y no hay tiempo para rehacer tomas, o sea, pueden haber pocos errores. Un equipo chico y render ambicioso o un proyecto de larga duración va a tomar muchísimo tiempo de producir. Y este es un palito que pisamos muchas veces. Tenemos muchos proyectos que llevan años en proceso. Y bueno, equipo chico y poco tiempo de producción significa quizás apuntar a un render más sencillo o un proyecto más corto. Y bueno, acá Adrien sugiere como tener un escenario simple, un sinfín de un color solamente y chao.
Y cuando se juntan las tres, ¿no es cierto? Es como cuando viene la muerte, los trasnoches, el estrés. Y eso es lo que hemos estado tratando de evitar estos 3 años. Pero justamente ahora estamos como en eso, estamos como en proyectos que significan estas tres cosas. Entonces sí, de nuevo, aprendiendo y tratando de hacerlo bien. Una cosa, esto en retrospectiva es súper evidente. Viéndolo así como ordenado es como sí, obvio que si tiene un equipo chico y render ambicioso va a tomar mucho tiempo hacer, pero cuando uno está ahí metido en la mitad y como viviéndolo, es súper fácil perderlo de vista. Entonces cuando vi este diagrama me gustó bastante y se los quería compartir. Nuestro primer proyecto interno fue un ident con Barito, se llama el personaje, que fue el primer proyecto que hicimos. De hecho, la Luna había partido recién con nosotros en octubre y quisimos hacer este proyecto express para Halloween, que bueno, estuvimos 3 semanas haciéndolo. Y este proyecto, como fue el primero que hicimos, obviamente nos sirvió para empezar a aprender cómo trabajar juntos y al mismo tiempo empezar a aplicar conceptos o ideas que teníamos en mente, como por ejemplo un enfoque que el enfoque esté muy puesto sobre las formas y sobre el diseño, más que en el resultado como 3D. Y al mismo tiempo tratando de incorporar elementos que nos dan los motores de render, como obviamente la iluminación, texturas que pueden ser un poquitito más detalladas, que si hiciéramos todo como en proceso 2D. Esto es material que nunca habíamos compartido. Acá tenemos como el proceso de diseño que hizo la Luna. El de la derecha fueron los concepts iniciales, donde estábamos como llegando a la idea. Y salud. Y una vez que ya habíamos definido el personaje, hizo esta ficha para poder modelarlo. También empezamos a hablar del diseño de props, donde según las referencias que teníamos y más o menos lo que queríamos hacer, desarrolló estas opciones. Muy bonitas todas, muy contento de... Bueno, ya, si es que van a la charla de la Luna, van a quedar fascinados con su trabajo. Bueno, Color Key, que acá ya se ve como muy parecido al resultado final que hicimos. Y un poco lo que les decía de tener siempre el enfoque puesto como en las formas y en el diseño. Esto que empezamos a hacer muy al principio de Varos fue como empezamos a trabajar de ahí en adelante, donde el feedback era como continuo sobre el modelo, con la idea de que se vea lo más dibujadito posible. ¿No es cierto? Tratar de que no haya como un ángulo donde justo el pelo se ve pésimo, sino que siempre, de donde sea que se mire, se mantenga el mismo shape language, ¿no es cierto? Y aquí es donde empezamos a incorporar elementos de 3D que eran un poquitito más como, vamos a decir, experimentales quizás, por lo menos para nosotros en ese momento. Por ejemplo, quería que Barito tuviese como un glow alrededor de él, pero no quería que fuese como un glow puesto en After, así como, ¿no es cierto?, como un glow de Photoshop, sino que distribuí muchos puntitos, muchos cubos alrededor del personaje que cada frame van cambiando. Entonces teníamos como, de nuevo, ocupando herramientas 3D para lograr como más textura y un acabado más como detallado, si puede ser. Luego tenemos el proceso de texturizado, donde también empezamos a ver que íbamos a necesitar como poder destacar, ¿verdad?, los trazos del diseño. Esto obviamente está como rayado así nomás, pero empezamos a notar que iba a ser necesario. Y bueno, este es el niño disfrazado de fantasma que está en el proyecto, que por el poco tiempo de producción es Barito sin pelo cubierto con una sábana para reutilizar el rig. Y obviamente muy referenciado en Charlie Brown, ¿no es cierto?, en La Gran Calabaza. Sí. ¿Sí? Y este es el resultado, un frame del resultado final. Por ejemplo, tenemos como
el personaje muy como un dibujito, ¿no es cierto? Como esta silueta y esta forma estaba muy como cuidada por la luna, mientras que al mismo tiempo tenemos esta refracción de la calavera y los huesos de adentro que se va como desenfocando hacia atrás. Entonces ahí tenemos como una mezcla de estos dos conceptos, ¿verdad? El personaje muy 2D con 3D. Y esto fue como un poco lo que marcó la línea que seguimos con Varos. El siguiente proyecto, que por algún motivo también tenía fantasmas, era un proyecto más cortito. El concept de la luna. Fue la primera prueba de animación, que fue también la primera vez que, bueno, esto que les digo que sirve como recreación para el equipo o entrenamiento, fue la primera vez que la luna animaba así en 2D como en Photoshop. La sufrió, pero lo estaba pasando bien, espero. Y bueno, este es el resultado final. ¿Qué les puedo decir de este? Es como sobre el aprendizaje fue... Murió. Específicamente el poder hacer una cámara como handheld que lupee, ¿no es cierto? Este siguiente proyecto, el Mini Pancho, nació de que el Pancho iba a estar de cumpleaños y le queríamos hacer un regalo como, bueno, está trabajando en un estudio de animación que tiene impresoras 3D, como démosle algo relacionado a eso. Entonces, la luna hizo ese diseño. La idea era como que mezcle elementos de entrenador Pokémon, ¿no es cierto? Como de los diseños originales. En este proyecto también estaba recién empezando a esculpir en el iPad, entonces fue como, me lo tomé como un desafío para hacer todo un proceso de modelado como solamente en el iPad, que hoy en día creo que es lo que más ocupo. O sea, ya ZBrush lo ocupo para cosas muy puntuales y bueno, acá el resultado final de la impresión. Entonces, la figurita modelada en el iPad. Otra aplicación que es para modelado paramétrico, ¿verdad? Muy recomendada, muy buena para Hard Surface. Se llama Shaper 3D, para el que la quiera buscar. Y el modelo puesto y preparado en el slicer para la impresora. Este es un poquito el setup que tenía antes de impresión, que era un poquitito rudimentario, digamos. La figurita puesta ahí en su baño de luz UV para curarlo y acá en resina antes de ser pintado. Bueno, aquí sí, mencionar que la impresión 3D es un poquito como un hobby, entonces quería como... siempre busco excusas para poder como aplicarlo. Acá también quería mencionarles que aunque este tipo de proyectos puede ser muy lejano a lo que puede ser un estudio de animación, todo el material que uno genera, uno nunca sabe quién lo está viendo. Y gracias a este proyecto también nos escribió una persona de una empresa más grande en Estados Unidos y establecimos ese contacto porque quería hacer algo más o menos así y todavía no se concreta, pero pasan esas cosas. Eso va de la mano con la recomendación que siempre le doy a gente que está estudiando, es como que vayan subiendo siempre los proyectos que los tienen orgullosos, ¿no es cierto? Porque nunca saben quién está mirando. Este proyecto me encanta, creo que de los proyectos internos que más me gusta el resultado. Y creo que es uno de los mejores ejemplos de el matrimonio que hacíamos entre los diseños 2D de la luna y el trabajo 3D que era para resaltar texturas e iluminación y hacerlo un poquitito más rico visualmente.
Después de conversar sobre las referencias y lo que queríamos lograr con el proyecto, estos fueron los primeros bosquejos. Y ya pueden ver que estaba súper cerca, estaba súper cerca del resultado final que tuvimos, ¿no es cierto? Luego, obviamente los diseños siguen avanzando. Acá ya podemos ver como las poses finales que tuvimos. Estos ya eran como los diseños aprobados. Y sobre esto después empezaba el trabajo de modelado y de color key. Falta una fotito aquí. Denme un minutito para ver si lo puedo arreglar. Casi. Bueno, pueden ver el modelo de nuevo muy rudimentario, muy en proceso, y me encantaría poder mostrarles el feedback que hacía la Luna sobre el modelo. Willy Piña, ¿no es cierto? Empezando a acercarnos como al diseño con el modelado 3D, con un intento como de la textura de piña puesta directamente sobre el modelo, que no nos gustó mucho el resultado, era un poquitito muy, digámoslo como muy 3D. Entonces hicimos en la oficina esta textura procedural de piña, y aquí está, pueden ver al personaje de nuevo en un modelo no final todavía, pero donde empieza a tomar forma con las texturas, empezamos a visualizar un poquitito el resultado final. No. Sí, a ver. Present. Denme un segundito, vamos. Ahora parece que sí. Estoy cargando la presentación de nuevo. Parece que ahí sí, a ver. ¿Qué otra cosa nos habíamos perdido? Ah, no, no era nada. Bueno, entonces pueden ver eso, como que quizás este modelo ya estaba como bastante cerca al concepto original, pero siempre estábamos tratando de empujarlo lo más cercano al diseño posible. Y bueno, pueden ver en estas notas que le empezamos a quitar un poquitito esta rigidez que a veces tienen los modelos 3D, acercándolo más a la ilustración. Willy Piña, ya lo vimos. Y incluí esta diapositiva para mostrarles cómo se veían estos personajes como durante el proceso, ¿no es cierto? Que especialmente, por ejemplo, acá la naranja estaba súper lejos de estar terminado, pero eran las primeras pruebas como de iluminación y de textura. Bueno, sí, eso, distintas cosas en proceso, cosas que iban saliendo y que
nos daban ganas de corregir, por ejemplo, esta forma del agua. Si bien el 3D inmediatamente nos entrega refracciones muy bonitas, ¿verdad? Brillos y cosas así, estamos tratando de trabajar un poquitito en contra de eso, no en contra, sino como ocupándolo para solamente resaltar el diseño. Entonces, si bien se ve como agua del color, etc., todavía queríamos como seguir empujándolo más allá. Acá pueden ver como el diseño final, ¿verdad? Con color y todo, y el resultado del 3D. Y quería hacer esta comparación solamente para hacer hincapié en el enfoque de mantenernos siempre muy cerca de los diseños y que eso rija toda la producción. Lo mismo con Eugenio Frambuesa. Y con Willy Piña. Y un poco lo que hablaba sobre el agua, por ejemplo. Como lograr este resultado mediante como shaders un poquitito más complejos, pero que era necesario para poder acercarnos a esto, ¿verdad? Que está tan bonito. Obviamente tampoco queríamos desaprovechar el trabajo y el talento de la Luna, ¿no es cierto? Como que teníamos que hacerle justicia a su diseño. Y cositas, por ejemplo, como el reflejo de los lentes, que es algo que siempre trato de incluir en los proyectos. Hemos hecho hartas cosas que tienen lentes, ahora último. Y si estos lentes estuvieran con la misma iluminación de la piña, por ejemplo, estaría lleno de luces reflejadas en sus lentes que, de nuevo, el 3D te lo entrega automáticamente, el Ray Trace te va a hacer unos reflejos súper fieles a la situación de iluminación de la escena, pero en este caso ponemos, por ejemplo, una luz que afecte solamente a los lentes y le damos como la forma y la intensidad precisa para poder lograr este tipo de reflejos. Bueno, sí, de nuevo, este proyecto creo que fue un poquitito como la cúspide de la colaboración que hicimos con la Luna. Fue uno de los últimos proyectos en los que nos ayudó antes de dejar la empresa para seguir sus propios sueños. Y bueno, esta es la Magali. Este fue el último proyecto que hicimos con la Luna. Acá pueden ver un frame de la animación final. Impresiones en risografía de la ilustración, que también en los 2 años, 3 años, 2 años y tanto, 3 años que trabajamos con la Luna, siempre quisimos hacer como algo con risografía. Era como uno de sus intereses, algo que quería probar. Entonces este proyecto, como si bien era una animación, quisimos como explorarlo en distintos medios o técnicas, como, bueno, obviamente la risografía y también como en impresión 3D. Esa es una impresión fallida, mal pintada, pero que fue como una primera prueba justo antes de que muera la impresora 3D y estuvimos como 6 meses sin impresora, entonces no siguió avanzando. Este fue el concepto original de la Luna, que nace un poquitito de su amor, ¿verdad?, por el D&D y los juegos de mesa. Y nuevamente pueden ver como el trabajo minucioso de feedback para lograr que el modelo se acerque al diseño. Antes de eso, olvidaba. Tenemos 5 prints de la Magali para las primeras preguntas, por si acaso. Cuando estábamos topando un poquitito con cómo traducir el diseño del pelo a 3D, la Luna nos ayudó con esta muy linda escultura en plasticina que sirvió mucho como guía para el equipo de modelado. Y aquí les quería compartir distintos procesos, o sea, distintas etapas de los procesos. Esta primera fue
un test de composición que quería hacer, pero que no gustó en el equipo, entonces se corrigió. ¿No es cierto que, espérate, déjame ponerle pausa a estos dos, que tiene como esta distorsión y este movimiento que rompe un poquitito los bordes y como harto ruido? De nuevo, momento para explorar y como probar como distintas ideas que tenía, aunque no se terminen utilizando. Esa es como la finalidad de estos proyectos, como les contaba. Aquí está como con una segunda pasadita de composición, ¿verdad? Todavía tenemos ruido y rompemos un poquitito los bordes de los objetos. Y parte de la gracia de trabajar en equipo es que podemos ir avanzando en paralelo en los distintos procesos. Entonces aquí tenemos animación, pero al mismo tiempo estamos viendo render, ¿no es cierto?, shading, y por eso la Magali está con cualquier textura. Y el resultado final. Y bueno, esos han sido los proyectos internos que hemos hecho hasta ahora. Primera vez que los presento como en detalle, como con un poquitito de behind the scenes. Muchas gracias por su atención. Y los invito a que nos revisen en internet, ¿verdad?, en nuestra página web o en Instagram. Oye, qué emoción. ¿Eso es un premio para las preguntas? Son 5. Ya, 2, veo 2. Quería hacer una consulta aprovechando de que son una empresa independiente. Los criterios a la hora de contratar animadores que toman en cuenta, si por ejemplo el estilo de dibujo interfiere más que por ejemplo el hecho de conocer un amplio campo de conocimiento, por ejemplo 3D y 2D. ¿Qué es lo que se valora más a la hora de ver un reel, por ejemplo, o a la hora de querer contratar a un integrante nuevo para el equipo? Es una buena pregunta. Creo que no hay una respuesta que abarque todo. Parte importante, yo creo, es como el manejo, independiente si es 2D, 3D, como el manejo de timing, obviamente, como hacer poses atractivas. Y por el enfoque que tenemos en la empresa, tratar de que las formas, las siluetas, sean como súper claras, súper legibles. Está ahí el director de animación, que es quien revisa los reels. Después le pueden preguntar a él, va a estar feliz de responderle todas sus preguntas. Que se pare, que se levante. Entonces sí, no es específicamente como... que también varía tanto por cada proyecto. Por ejemplo, ahora último hicimos 2 proyectos realistas, entonces alguien que llega con un reel que es súper cartoony no nos sirve para esos proyectos, pero para Bob Esponja no nos servía alguien con un reel de animación realista. Entonces, creo que la respuesta siempre es: no te preocupes de pensar en cómo enfocar tu reel para un estudio. No sé, no estoy dando como... No les quiero dar consejos muy serios de cómo conseguir trabajo, pero personalmente lo que me ha funcionado a mí es tratar de hacer los proyectos que a mí me gustan. Y desde ahí se van dando las oportunidades, ¿no es cierto? Como si haces algo que te gusta, el resultado siempre va a ser lo mejor que te va a salir. Eso. Acá había otra pregunta. Allá. ¿Al tiro? Sí, pues no sé. Sí, sí.
Premiado. Ah, yo también. La luna va a estar tardecito, así que ahí le pueden... Sí, que se lo firme. Ah, hola, ¿Dónde? acá. Hola. Muy bonita la presentación y todo. Gracias. Yo con mis amigos de acá de la universidad siempre estamos haciendo el chiste de que cuando salgamos de la U nos vamos a hacer nuestro propio industria de la animación. Y la verdad es que eso más que chiste para mí es como una meta que tengo para futuro. La pregunta que tengo es, ¿cuál es el proceso previo a la idea de decir, ya, vamos a iniciar el estudio? Sí. Te puedo dar solamente respuestas desde mi perspectiva. Para mí ha sido clave el haber juntado experiencia trabajando. Trabajé 10 años, perdón, sí, como 8 años como lead o supervisor de 3D, entonces siento que tengo como hartas herramientas para poder hacerme cargo de un proyecto independiente del equipo que tengamos, ¿no es cierto? Menos ahora con los proyectos más grandes que estamos haciendo. Entonces eso, yo te diría que no te apures. Le decía esto a mi hermano chico también, que tiene como su edad, se lo decía hace poco. Tienen más tiempo del que creen que tienen. No tienen por qué partir al tiro con lo más difícil de la vida. Y al mismo tiempo, yo no hubiera podido hacer esto sin Pancho. Mi consejo es que no lo hagan entre puros artistas. Sí. Sí. Alguien que sepa hacer boletas, alguien que sepa ocupar el servicio de impuesto interno y que esté dispuesto a enseñar y ayudarles, porque si no, no se puede, no. Sí. ¿Por acá preguntas? Hola, una consulta, creo que más respecto como a la, no sé si llamarlo comisión, pero el trabajo que hicieron para el Super Bowl. Sería como medio de separar en dos preguntas. La primera, ¿a ustedes les entregaban así como los rigs de los personajes como modelados, sí? ¿No los tenían que hacer ustedes, como que ya se los pasaban? ¿Te respondo al tiro? ¿O ¿Sí? decirla? Ya. No, sí. Sí, nos entregaron algunos de los assets. Eran assets que estaban en desarrollo. Entonces tuvimos que tomarlos y tratar de descifrar, porque eran muy complejos, y al mismo tiempo como construir un poquitito sobre ellos para poder ocuparlos en el proyecto. Ya. Y la última preguntita más corta. Entonces, durante ese trabajo, como que iban mandando avances de lo que llevaban. Sí, sí. A cada rato, constante. Para todos los proyectos se hace un calendario de presentaciones, ¿no es cierto? Y se dan tiempos para que nos entreguen feedback. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo el día, pero imagínate que todos los jueves teníamos que mandar los avances que teníamos prometidos para esa fecha y teníamos la reunión ahí con el equipo de Nickelodeon. Y ellos nos iban dando como su feedback, que por suerte en ese proyecto creo que no hubo mucho feedback, fue súper, avanzamos súper limpiamente hasta el final. Sí. ¿Más preguntas? Allá. Hola. Uy, qué Hola, fuerte. ¿dónde? ¿Qué tal? Quería preguntar con respecto al inicio del estudio, tomando en cuenta también que mencionaste que invirtieron en un equipo de calidad, los cambios de oficina y todo así muy bacán. Quería saber con respecto a cómo consiguieron eso hablando económicamente, en el sentido de si fue de tu bolsillo con respecto a los trabajos freelance que mencionaste antes o algún financiamiento. ¿Cómo es posible llegar a lo que tienen ahora? Sí. Gracias. Sí, una buena pregunta. En nuestro caso fue todo por... hasta el día de hoy,
casi toda la plata que ganamos la reinvertimos. Sí, iba a dar más información personal, pero mejor no. Sí, ha sido harto sacrificio. Yo creo que esa es la palabra, como tratar siempre de hacer las mejores compras con el presupuesto que tenemos, las licencias originales. Y todo eso ha sido gracias a los distintos proyectos que hemos ido tomando como estudio. Entonces sí, va de la mano un poco con el tener experiencia de trabajo previa que me permitió trabajar como freelance y ganarme proyectos un poquitito más grandes para poder después hacer más proyectos grandes y agarrar esa plata y como ir invirtiéndola en la empresa de a poco hasta que tuvimos un proyecto grande que nos permitió como compramos 2 computadores. Sí, que nos permitió comprar 2 computadores como buenos para darle al equipo y ahí de a poquitito hasta ahora que tenemos como 4 computadores que son como bestiales para render y claro. Sí. Entonces sí, es como nada, sacrificio de que claro, de repente uno puede decir, oh, me puedo quedar con esta plata que es llamativo, pero el enfoque siempre ha estado en crecer la empresa. Ojalá que lo otro llegue después. ¿Más preguntas? Aquí había una. ¿Qué motor de renderizado se usó como para lograr la mezcla como entre un Toon Shader, el Subsurface Scattering, como también tiene como un Transmissive y tiene como que es como algo igual como complejo de como cuál es la lógica con la que empiezan a hacer como nodos o bajo qué se basan como en una organización, tienen como usan un programa específico? El motor de render que ocupamos es Redshift, es lo que hemos ocupado en todos nuestros proyectos. Y un poquitito la técnica o como el cómo lo ocupamos para lograr este resultado es tratar de pensar en la imagen final. Bueno, para eso están los concept art, ¿no es cierto? Pero es como desglosamos las escenas de render en distintas capas. De nuevo, el ejemplo que les di acá de Willy. Si no me equivoco, si me acuerdo bien, teníamos el render de la tabla y el personaje. Teníamos el render, otra capa de render que era como el agua y otra capa de render que era el reflejo de los lentes. Entonces, todo eso lo separamos para poder después en After o en el software de composición que quieran, poder perillar los colores o contrastar algunas cosas o, por ejemplo, modificar, por decir, el color del agua sin estar pasando a llevar el color del pelo del personaje, de las hojas. Y también hacer una capa de render aparte que sean solamente el reflejo de los lentes que ponemos encima del render del cuerpo, que lo que les contaba, o sea, el render del cuerpo de Willy venía con un montón de luces reflejadas en los lentes que no se veía bonito. Entonces hacemos una capa aparte que después se pone encima. Eso responde a tu pregunta, ¿no? ¿Más Creo que es una pregunta un poquitito más técnica. La última, Magali. Aquí. Mi pregunta es un poquito corta, pero ¿en qué se inspiró para ser animador o ilustrador? ¿Así? Sí. Desde chico sabía que quería hacer algo así. No había como una idea muy clara, obviamente. Pero por lo que me acuerdo, creo que la película Titana fue como de esas que me marcaron cuando chico y dije, oh, quiero hacer eso. Después, cuando estaba como en segundo medio más o menos, vi unos cortos de un animador polaco que no me acuerdo su nombre, pero creo que el corto se llamaba como Fallen Art, que si después lo quieren buscar es como de unos soldados que tiran como al vacío y bueno, ¿para qué se lo spoileo? Véanlo. Y eso también fue como bien determinante en querer estudiar animación.
Sí, no, pero siempre interesado. O sea, desde chico estaba aprendiendo Blender cuando estaba en el colegio. Entonces sí, o sea, es un poquitito una obsesión. O sea, llevo como 16 años haciendo 3D. Entonces siempre tuve como un poquitito ese motor. ¿Más preguntas? Sí, pregunten nomás, por favor. Hola, buenas, ¿qué tal? Carlos Araya, profesor de taller de animación. Ah, gracias. Bueno, con Gabriel hemos trabajado en varias ocasiones juntos, así Somos que colegas. nos conocemos bastante. Gabriel, ¿qué crees tú, como hoy en día ya dueño de estudio y por supuesto estando del lado del empleador, qué crees tú como trabajadores que les serviría para identificar ciertas posibles red flags u otras situaciones que evitar quizás a la hora de evaluar, trabajar en un estudio de animación y así tener las precauciones respecto a sus propias carreras de los futuros trabajadores de animación que tenemos acá? ¿Me podéis repetir la pregunta de nuevo? Por supuesto. Que no quiero ¿Con qué responder armas te defenderías? No. ¿Qué identificarías tú? deberían evitar? ¿Perdón? ¿Qué deberían evitar? Claro, o qué deberían entender como lo aceptable versus lo no aceptable, aquello que les va a producir réditos versus lo que no les va a sumar nada. Para mí, en mi caso, o el criterio que yo aplico es si es que alguien que está recién saliendo de la U tiene solamente trabajos de la U, me habla no tan bien. Siempre busco como el trabajo personal, ¿verdad? Como cómo se desempeñan cuando no tienen una nota o alguien que lo esté como exigiendo. Al mismo tiempo, nos han llegado postulaciones que son como, hola, nombre de empresa. Y después como un texto muy ChatGPT que en la lista de correos están mandándolo como a 5 estudios al mismo tiempo. Es como un poquito de romance, ¿no es cierto? Como personalícenlo un poquitito o no incluyan como a los 5 lugares donde quieren ir, que está súper bien que postulen a todos lados, pero eso al tiro me habla un poquitito de su actitud frente al trabajo, ¿no es cierto? Como el qué tan en serio se lo toman. Especialmente porque como somos un equipo chico, y de nuevo está todo el tema de la inversión y de las licencias, a nosotros cada puesto de trabajo nos sale súper caro. Entonces esperamos que la gente que esté postulando tenga como ese nivel o que se note que pueden llegar a entender eso, ¿no es cierto? Como que se estén tomando en serio el trabajo. Eso, creo que esas serían mis red flags. Gracias. Oye, pero quizás entendí yo distinta la pregunta del profe Carlos Araya, porque yo siento que la pregunta era como cómo proteger a los estudiantes de otros estudios que tienen malas prácticas. Entendí cualquier cosa. En realidad es porque quiero que hables de eso. Sí. Sí. Yo creo que haciendo respetar un poquitito sus derechos de trabajador, ¿verdad? Como el no trabajar más de las horas legales, ¿no es cierto? O si es que es el caso, como que sean recompensadas. No sentir la presión social que a veces pasa en los estudios de como hoy me voy a ir, pero todos se van a quedar trabajando, entonces también me voy a quedar trabajando. Saber que al final del día es un trabajo nomás. No es como ni tu familia, ni tus amigos, ¿no es cierto? Te puede llevar muy bien, pero marcar mucho el límite entre una relación laboral y una relación personal. Yo creo que con esas herramientas y haciendo como aplicando esa como actitud frente a la explotación o posible explotación, van a salir de eso
malos ratos, ¿no es cierto? Porque creo que es un poquitito inevitable terminar en algún lugar que quizás tenga malas prácticas, porque uno no sabe estando desde afuera, ¿no es cierto? Uno postula. Por ejemplo, yo puedo haber presentado todo esto y hacerlo parecer maravilloso, y después postulan, entran y es horrible, ¿cachai? Entonces no tienen cómo saber cómo son los lugares hasta que están adentro pasándolo mal. Oye, Gabriel, y tú como estudio, ustedes como estudio, ¿cómo regulan eso, por ejemplo? ¿Puede ser una opción apretarse con la ambición o ustedes mismos, tú desde la dirección, hacerte cargo de ciertas partes? Porque en el fondo para poder avanzar muchas veces hay que arriesgar, como decís tú, ¿cierto? Apostar. Pero los malos, o sea, la cantidad de horas extra, ponte tú, la cantidad de trabajo quizás se puede planificar mejor y resolverlo, ¿cierto? Como que en el fondo hay soluciones para eso. Yo creo que, o sea, le tengo mucha fe a que como tú venís desde el oficio, de haber trabajado 10 años en un estudio grande, importante, me imagino que aprendiste muchas cosas para que después en tu estudio poder planificarlo a tu modo y que en el fondo tu gente no se quede trabajando hasta tarde, ni con horas extras, con pago o sin pago. A veces con una pizza y un whisky te pagan y no es la idea, ¿cachai? No puede ser así, no se acostumbran a eso, no lo aceptan. ¿Cómo lo han hecho ustedes desde la experiencia de haber trabajado en estudios? Sí, siempre tratando de planificar lo mejor posible. Y yo creo que un poquitito la suerte o la gracia que puedo aportar yo al equipo de producción es que tengo mi experiencia de artista, entonces puedo estimar bien los tiempos de los procesos, preparar bien los calendarios. Y sí, a veces hay proyectos que dan muchas ganas de tomar, ¿verdad? Porque se verían bien en el portafolio o pueden significar más pega. De hecho, ahora estamos con un posible proyecto que es increíble. O sea, nos encantaría poder hacerlo, pero dijimos que no, porque ya estamos como en ese punto que les mostré de la tormenta de proyectos. Y va de la mano con esto que les decía, como que hay más tiempo del que uno cree. El rechazar un proyecto bacán ahora no significa que no vaya a haber algo igual de bacán después. Eso. ¿Respondí bien? Sí. Ya, igual lo mío no es pregunta, lo siento. Levante la mano. Es que era más como una apreciación y agradecimiento en realidad, porque como que hay varias cosas que fuiste comentando, Gabriel, como que siento que ilustran de una manera muy amigable cosas que a nosotros incluso como profes nos cuesta como entregarla a los chicos de, no sé, pues por ejemplo los que hacen proyectos de título y como que tienen una expectativa por acá y quieren hacerlo súper largo y de mucha expectativa y es 2 personas. ¿Cachai? Y lo tienen que hacer en un año. Entonces como que esos 3 factores que mostraste es como que aterriza mucho más amigablemente como, ya, si quiero hacer un proyecto así, en verdad tengo que considerar esta otra cosa, o si no, muerte, ¿cierto? Como que es lo que uno trata también como de evitar y también como incluso como que lo contestaste una pregunta que no era la pregunta, pero que fue súper buena además, porque también, no sé, pues también uno le trata como de comentar a los chicos como cómo mandar el correo, ¿cierto? Para pedir pega, y es como súper bueno también tener como ese feedback de alguien que sí revisa esos correos y es como que, oye, esto como que nada que ver. Sí, pues. Y eso mismo, como que son cosas que se socializan como en los equipos de la producción, de la productora, y es como, pucha, esto es aceptable, esto no es aceptable, y cosas así. En verdad era como más un agradecimiento por todo lo que conversaste. Eso. Muchas gracias. Gracias. Ya, hola, yo tengo 2 preguntas. Una es, por ejemplo, con el proyecto de Bob Esponja o de Mariah Carey, ¿cómo llegan a esos proyectos ustedes? Nosotros llevamos 3 años trabajando con nuestro partner creativo, que es una empresa que se llama Silverspoon, con quienes hemos ido desarrollando una relación
de confianza por 3 años, hasta poder empezar a sacar esos proyectos más grandes. Suerte también. Yo creo que si uno se plantea como la meta específica de terminar haciendo un proyecto para Nickelodeon, como que no hay un camino que seguir. Creo que hay que reconocer que gran parte de nuestro éxito hasta ahora ha sido suerte. El poder aprovechar las oportunidades que se nos han dado, tomando las decisiones más responsables posibles, y ocupando esa brújula interna de nuevo como de cómo sería el estudio donde me gustaría trabajar, cosas así para encaminarnos. Y con eso las cosas han ido saliendo. Sí, eso. No hay una receta específica, no te podría decir. Y mi otra pregunta es sobre las impresiones 3D, porque noté que la primera figura es como de las más estándar con armar la cosa para imprimir, pero siento que la segunda se veía bastante distinta. ¿Es una impresora distinta o Sí. es como filler? ¿Es la láser? ¿O es otra? Vamos a lo técnico. Esto fue hecha con una Anycubic Photon, ¿ya? Con la resina verde de Anycubic. La cama de impresión es como de este tamaño. Entonces la figurita de Pancho es como así. Y esta es en una Saturn LEGO Saturn 3 Ultra, que tiene más resolución. La cama de impresión es como así, más grandecita. Entonces sí, son impresoras distintas. Esta está como en mejor calidad, mejor resolución. Sí. Pero fue la que falló y estuvo mala como muchos meses. Eso. Gracias. ¿Yo? Ah, ya. Hola. Hola. En verdad mi pregunta se divide en dos partes, pero la segunda parte depende mucho de la primera parte. Vamos. Perdón. Estos trabajos, como los que mostraste, que son como personales, obviamente no son a pedido. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financian estos trabajos? Así como... Como son tiempos entre proyectos, generalmente es como, nos queda una colita de presupuesto para sobrevivir esos meses. Entonces lo ocupamos así, o semanas, no sé, lo que alcance. Sí, son autofinanciados, básicamente. Pero, por ejemplo, a tu equipo, ¿tú también le pagas como por estos trabajos? Sí, pues, o sea, ¿Sí? están contratados. Sí, o sea, su mes vale lo mismo para un proyecto comercial o si no tienen nada que hacer en la oficina, se les paga igual. Sí. Ya, sí, esa era la pregunta. Sí. Gracias. Eviten trabajar gratis también, chiquillos. Hola, yo tenía una pregunta que era similar a una que habían hecho anteriormente, pero con estos trabajos que hicieron en el estudio, que están muy lindos los personales, ¿llega más gente a través de su portafolio donde incluyen estos trabajos o por redes sociales? ¿Por dónde les llegan como más peticiones de proyectos? Redes sociales, sí, todo el rato. O sea, yo soy muy malo para las redes sociales. Es algo en lo que he estado trabajando. Pero sí, o sea, tú puedes tener tu página web, por ejemplo, con tu portafolio y nadie la va a pillar. O sea, ¿cómo te van a encontrar? Pero, por ejemplo, lo de Isabel, ¿verdad? Lo de Animal Crossing, lo subí a Twitter y a Instagram y miles de visitas, ¿cachai? Creo que esa es la mejor forma de exponer su trabajo. Hola, ¿qué tal? Hola, Lucas. ¿Cómo andas? Primero quería agradecerte, tu charla. Para mí es súper inspirador verte ahí sentado, tan humilde, en un estudio que está conversando entre lo comercial y lo artístico, y desde mi punto de vista humilde lográndolo. Un estudio que no trabaje los viernes, me parece un espectáculo. Que no esté autofinanciado, sino que esté buscando como presupuestos independientes con privados. Para mí eso es súper, súper inspirador y nada, te lo agradezco, no te voy a felicitar porque no soy nadie para felicitarte. Pero sí quería preguntarte una cosa que justo lo hablaba con unos alumnos antes de venir para acá,
y tenía que ver un poco con el concepto como del estrés, como de no estresarse, evitar el estrés y trabajar, y si me lo pagan y si no me lo pagan, y trabajar horas extras y todo eso, que me parece súper interesante, pero también súper frío, súper alejado del arte, como de lo pasional. Entonces, yo no puedo hacerlo, por lo menos, pero te lo quería preguntar a ti, ¿es posible apasionarse y no estresarse? ¿Podríamos darnos un poquito de permiso para evitar el estrés extremo, pero no tenerle miedo a tener un poquito de estrés, porque no sé si es muy posible esa desconexión? Eso, gracias. Bueno, Lucas fue profesor mío a todo esto. Sí. Es una buena pregunta, pero yo creo que a mí no me sale, por lo menos. He estado viviendo muy estresado estos últimos 3 años. La responsabilidad de tener que pagar sueldos, ¿verdad? Que gente dependa de uno, y al mismo tiempo que quizás pueden pensar que, claro, tener un estudio y ser el dueño y ser el jefe significa que no tenés jefe, y como que no, cada cliente es tu jefe, ¿cachai? Me encantaría no vivir estresado, y espero que eso llegue. Yo creo que la forma es que cada uno vea qué cosas le ayudan al estrés. Yo no creo que sea posible estar trabajando en algo así y mantenerse 100% zen. En mi caso me ayuda mucho tratar de hacer proyectos creativos que no tengan que ver con 3D y que no sean para las redes sociales, por ejemplo, no tener esa presión por compartir lo que estoy haciendo. Proyectos de costura, ¿no es cierto? Hice un taller de vitralismo, cualquier cosita para poder ejercitar ese lado del cerebro que verdad uno necesita como ejercitarlo o entretenerlo, pero desligado, como sin presión por ganar plata, sin presión por compartirlo y que le vaya bien en internet. Esa es la forma en la que yo he manejado mi estrés. Solo para terminar, pero me parece súper interesante tu respuesta, porque sí he estado súper estresado estos 3 años, pero tiene una connotación a lo mejor no tan positiva, pero no tampoco lo veo como negativo. Creo que en general cuando uno ve a alguien que puede hacer este tipo de proyectos tan lindos, tan grandes, tan importantes, esa persona se estresó. Entonces también mi pregunta iba un poco a eso, a lo mejor hay que tener cuidado, estar pendiente, pero sin estrés se puede llegar, a lo mejor es una inversión y hay que tener cuidado y te gustaría tener menos estrés, pero sin este estrés que tenés ahora no estarías sentado acá probablemente siendo aplaudido por un grupo de estudiantes que van a ser inspirados para tratar de llegar, no sé, eso. Y de vuelta agradecerte un montón la charla porque estuvo espectacular. Muchas gracias. Hola, creo que colgaba un poco de lo que dijo el profe Lucas, y que igual se habla poco, como de la persona que organiza y dirige, como cómo lo haces para poner límites y cómo manejar la ansiedad de que, porque tú armas tu equipo de trabajo, entonces tú igual confías como en la persona como que están trabajando para ti, pero cómo lo haces igual para manejar como la ansiedad y poner límites como de que todo esté como tú lo organizas, porque todo va en una línea de tiempo y con una carta Gantt. Entonces, ¿cómo lo haces cuando a veces las cosas se demoran como para poner límites, para manejar la ansiedad y poder dirigir a un grupo de trabajo bien? De nuevo, muy buenas preguntas. Mira, cuando partimos y éramos 3 personas, el estrés existía, pero no era tan alto. Cuando fue aumentando el estrés, porque teníamos más proyectos, también significó que con Pancho pudimos delegar nuestras responsabilidades en más gente. Entonces ese estrés lo pasamos un poquitito a otra persona. Y al mismo tiempo significa otro tipo de estrés el estar supervisando y como coordinando a ese equipo. Y yo siento que no tengo mucha cara para dar consejos para manejar el estrés, especialmente estas últimas 2 semanas que han sido horribles. Está ahí en terapia, Gabriel Salas, aquí, mire.
Está ahí sentado ahí haciendo terapia con nosotros. Se ha vuelto muy personal. Te entendemos. Todos aquí te entendemos lo que estáis pasando. Sí, hola. Yo tengo una pregunta más enfocada a la situación del mercado laboral, más concretamente en Chile, porque al principio de la presentación hablaste de que tu estudio es uno de los primeros en aplicar la ley de 40 horas laborales a la semana, y eso es obviamente una característica muy positiva, pero también hablas de una situación del mercado laboral bastante compleja en la cual esa no es la norma. Entonces quería preguntar cuáles eran las características actuales del mercado laboral que permiten el establecimiento de un estudio que se comprometa con ese tipo de políticas, y cuáles son las características que hacen que vaya en detrimento. Espero haber entendido bien la pregunta, pero creo que en nuestro caso... A ver, ¿me la puedes repetir una vez más para responder cualquier cosa? La pregunta más enfocada a la situación actual del mercado laboral y cuáles son las características que permiten que se pueda formar un estudio con el que se cumplan ese tipo de normativas y vaya enfocado más en no la producción por la producción, sino en un balance entre la producción y el bienestar de los propios trabajadores. ¿Y cuáles son las características de este mismo mercado laboral que hacen que esta no sea la norma, sino que más por el contrario puedan ir incluso en detrimento de este objetivo? Yo creo que en nuestro caso el haber siempre tratado de ser el equipo lo más chico posible y no cargarnos como con costos fijos que nos obliguen a tener muchos proyectos a la vez. Eso en gran parte yo creo que se puede por la experiencia que Pancho y yo traemos desde nuestras áreas a la empresa. Por ejemplo, con mi experiencia liderando equipos 3D y trabajando en 3D, me puedo subir un poquitito al hombro a veces como la producción. Y eso ha permitido como... Yo creo que la clave para nosotros ha sido eso, mantenernos como lo más chico posible, y que mi experiencia ha permitido como poder llevar a cabo estos proyectos con un equipo chico. Sí, no, muy buena tu pregunta. No sé si tengo una respuesta muy clara. Perdón. No, sí, es que tampoco quiero hablar como de la industria nacional porque tampoco tengo la experiencia para poder hacerlo. Eso, yo solamente creo que en el caso de Varos se ha podido mantener ese balance y trabajar menos días a la semana y cosas así, porque el resultado en general sale más o menos rápido debido a la experiencia que traemos y que cada miembro del equipo aporta. Oye, un aplauso para Gabriel, por favor.